Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre los géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Sirven para definir el conjunto de características que posee una obra literaria. Tipos de géneros literarios. La clasificación clásica de género literario es la establecida por Aristóteles, pero cabe destacar que a lo largo de la historia de la literatura universal, los géneros han ido cambiando debido a la irrupción de nuevas categorías. Así, si nos fijamos en la primera clasificación recogida en la retórica del filósofo griego, podremos señalar que para él tan solo existían 3 géneros literarios, que son épico o narrativo, lírico y dramático. Número 1. Género narrativo. Es un género literario que por lo general es escrito u oral, de esta manera relatando historias o acontecimientos que pueden ser imaginarios o no. En estos por lo general se incluyen los personajes y se describe detalladamente cómo cada uno de ellos se desenvuelven en el transcurso de lo que sería la obra, sus sentimientos, sus pensamientos. Número 2. Género épico. Se trata de uno de los primeros géneros que se usaron y se considera que Homero fue el padre y precursor del mismo. Este género se caracteriza por ser un texto en verso que narra las hazañas y aventuras de un héroe, que puede ser histórico o mitológico, siempre en un entorno bélico. Número 3. Género lírico. Es otro de los géneros literarios. Aquí, el autor se basa en la subjetividad para expresar sus pensamientos, sus sentimientos y emociones. Muestra una visión introspectiva y personal de los hechos. Número 4. Género dramático. El drama hace referencia a textos que han sido concebidos para ser representados. En ellos aparece el diálogo entre personajes que interactúan entre sí. A estos 3 géneros se le añade también el didáctico. Género didáctico. Su funcionalidad es la de educar, es decir, su objetivo es buscar el aprendizaje y la enseñanza utilizando un lenguaje técnico para transmitir información en la que las ideas fueran muy claras y específicas. Por su parte, si realizamos una clasificación más moderna de los géneros literarios, nos encontraríamos con 4 géneros, que son ensayo, poesía, novela y relato. 1. El ensayo. El ensayo es también otro de los géneros literarios y de hecho es uno de los más utilizados en la literatura moderna. Es ágil y siempre se expresa en prosa. 2. La novela. La novela tiene naturaleza narrativa y cuenta con una estructura propia. Además, la extensión es una parte muy importante dentro de sus características. 3. El relato. Es breve en comparación con la novela y muestra una estructura en la que los personajes e ideas se encuentran más simplificados. Importante aprender a diferenciar el cuento de la novela. 4. Poesía. Es un género literario apreciado como una expresión de belleza o sentimiento artístico a través de la palabra en forma de verso o prosa. Los temas centrales de las poesías han cambiado con el paso del tiempo. En la antigüedad, las poesías estaban orientadas a relatar las hazañas y proezas de los guerreros en los combates. Subgéneros narrativos. 1. El mito. Relatan acontecimientos fabulosos protagonizados por dioses, semidioses y héroes pertenecientes a diversas culturas. 2. La fábula. Serie de relatos o composiciones literarias. Las principales características de la fábula es que estos cuentos se humanizan a los personajes. 3. La epopeya. Tiene su origen en las grandes narraciones épicas y heroicas en la antigüedad, fundamentalmente en la Ilíada y la Odisea. 4. La leyenda. Es una narración proveniente de la traducción oral, que se ocupa de contar hechos naturales o sobrenaturales. 5. El cuento. Género narrativo de extensión breve, en prosa, de asunto ficticio, que posee una trama sencilla, reducida generalmente a una sola acción, pocos personajes y escasas descripciones. 6. La novela. Como decía Galdós, la novela es la imagen de la vida y el arte de componerlo estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías. Subgéneros épicos. 1. Poema épico.
Son relatos escritos por lo general en verso que cuentan una historia heroica, ya que en ella el personaje protagonista es un héroe que lleva a cabo hazañas o cumple una misión de interés colectivo o nacional. 2. Romance. Es un poema característico de la tradición oral y se populariza en el siglo XV, en que se recogen por primera vez por escrito en colecciones denominadas romanceros. 3. El cuento tradicional. Es una narración breve de un narrador anónimo, protagonizada por un grupo reducido de personajes, con un argumento sencillo y refiere a acontecimientos ficticios. Se transmite en vía oral y por ello es que existen diferentes versiones sobre el mismo tema. Subgéneros dramáticos. 1. La tragedia. Es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. Habitualmente, el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo. 2. La comedia. Es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. 3. El drama. A diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintivamente aspectos trágicos y cómicos. Otras son: 1. El melodrama, en la que los aspectos sentimentales, políticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. 2. La farsa, cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña. 3. La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. Subgéneros líricos. 1. La oda. Composición poética que admite asuntos muy divertidos en diferentes tonos y formas. 2. La elegía. Composición poética en que se lamenta un acontecimiento digno de ser llorado. 3. La égloga. Composición poética del género bucólico, caracterizada generalmente por una visión idealizada del campo. 4. La sátira. Composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo. 5. La canción. Composición lírica, poética, que corresponde a distintos géneros, tonos y formas, muchas con todos los caracteres de la oda, dividida casi siempre en estancias largas, todas de igual de número de versos en decasílabos y heptasílabos, menos la última que es más breve. 6. El epígrama. Composición poética breve en que con precisión y agudeza se expresa un solo pensamiento principal, por lo común festivo o satírico. 7. La epístola. Composición poética en que el autor se dirige o finge dirigirse a una persona real o imaginaria, y cuyo fin suele ser moralizar, instruir o satirizar. Hasta aquí llegaré a mi exposición. Perdonen mi cara horrible, es lo que hay. Bye.